el salmón rey, que es este que están viendo acá la imagen. Desde 2018, que fue el primer registro por Jorge Liotta, que lo detectó en el Paraná Bajo, en el Bajo Paraná Bajo, sí, cerca de la Cuenca del Plata, en San Pedro y en Concepción del Uruguay. Después de eso, entraron 6 individuos más en diferentes años, 2019, 2021, 2020, 2021, 2022 y el último que se registró, 2023. Estas especies, esta información nosotros la recopilamos a partir de pescadores recreativos y pescadores de subsistencia, o sea, que ponen las mallas para pescar. Por eso hemos podido registrarlo. ¿Qué despertó el interés de su investigación? Bien, como es una especie inusual, que no, si bien tiene la capacidad de migrar más allá, casi puede migrar 4.500 kilómetros, es inusual que está en aguas turbias como el Paraná y aguas más cálidas a las que está acostumbrado. Entonces, nuestra hipótesis es que esta especie llegó por las corrientes de Malvina, choca con la corriente de Brasil, que está justo en la desembocadura del Río de la Plata, en el estuario del Río de la Plata, y ahí como que se desengancha y entra al río Paraná. Y entonces es algo inusual, es algo asombroso, ¿sí? Que llama mucho la atención, principalmente ya que es una especie con gran capacidad de recorrer grandes distancias. ¿En qué época del año se ve con mayor frecuencia o puede llegar a aparecer? Todos los registros que hemos tenido hasta ahora, desde 2018 hasta 2023, fue entre septiembre y noviembre, que coincide con la época de reproducción de esta especie. Casualmente, las especies que se han registrado siempre fueron hembras, por lo menos de las 2 o 3 que tenemos, que supimos el sexo. Entonces, esta especie estaría entrando al Río de la Plata, ahí al río Paraná, para reproducirse. El problema de esta especie sería que, como al ser una especie no nativa, si se llegara a establecer en el tramo medio del río de Paraná, sería de gran amenaza para las especies nativas, ya que es un gran depredador, y ahí pondrían en riesgo a las especies nativas, principalmente como el sábalo, boga, dorado, que son especies que de interés comercial también. Este sería un impacto negativo, ¿no, Luis? ¿Tiene más impactos negativos ya su aparición en esta parte también o no? ¿Solo esto? En el tramo medio del río Paraná, esta especie no tendría un impacto negativo porque todavía no se estableció, como ocurrió en Patagonia, que ya está establecida y ha producido modificaciones en la cadena trófica y también en la predación de especies nativas de Patagonia, ¿sí? Lo bueno en un sentido ecológico, es que esta especie primero no se alimenta cuando está en estado cuando se reproduce, que serían las condiciones que entraría el Río de la Plata, al río Paraná, y tampoco tendría las condiciones para convertirse en una especie, para establecerse en esta región, ¿sí? Además, tampoco podría llegar a subir un poco aguas hacia Corrientes o más allá de Santa Fe, por ejemplo, porque la temperatura afectaría ya su fisiología de la especie. Entonces, habría como un filtro fisiológico que detendría la expansión de esta especie hacia el norte de la Argentina, lo que podría llegar a ser un gran problema en el caso de que se establezca. Perfecto. Esta investigación tiene una conclusión. ¿A qué conclusión pudieron llegar ustedes? Que esta especie, la conclusión es que esta especie migra porque se extravió, ¿sí? Es un sentido ecológico,
Y por eso se engancha a estas corrientes que los llevarían y se desengancha cuando choca con la corriente de Brasil, como expliqué, y llevarían a buscar lugares de agua dulce para reproducirse. Sin embargo, lo que hay que seguir teniendo es un constante monitoreo de esta especie para que si hay algún cambio en la fisiología o en el ambiente, esta especie no logre establecerse en el sistema. Una recomendación es que si pescadores que eventualmente están pescando en todo el Paraná, la lleguen a pescar, sería bueno que la envíen al museo y laboratorio del Río de la Plata, del Río Paraná, que está en Rosario, como congelada, para hacer estudios moleculares, y que la saquen del sistema, ¿sí? ¿Sí? Que no hagan pesca de evolución como se tiene que hacer con las especies nativas, ¿sí? Esta es una especie no nativa y por eso se tiene que sacar del sistema, que sería una medida de control, siendo que hasta ahora no hay indicios que se esté reproduciendo en el tramo medio del río Paraná. Perfecto, muchísimas gracias Luis, una allí buena recomendación y también